Buenas tardes, Felipe. Voy a compartir aquí el enlace. Vamos a ver cuánto aguanta la luz y la cámara. Buenas tardes a todos. Lidia Román, estoy aquí en la curva justo antes de pasar por debajo de la Nacional, que va a dirección Viveiro. Vamos a ver si voy a tener que contratar un generador con una luz para aquí, porque va a haber poca luz, ¿eh? Creo que viene el cero ahí. Buenas tardes, Adri y Cristian. Darme un minuto que estoy compartiendo aquí en las redes sociales y ya estamos por aquí todos. Sí, sobre todo a suscribirse y a darle al like, ¿eh? Que esto tiene que subir para arriba, que si no los directos no merecen la pena, ¿eh? Las cosas como son. Buenas, Adrián. Hoy por lo menos unos 100 likes.
Muchas gracias, Óscar. Pues nada, en un rato ya estoy con vosotros. Voy a poner aquí el último enlace. Y nada, a ver qué es lo que os puedo ofrecer. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? Porque no tenemos luz. La madre está nerviosa. Tendríamos que montar un foco súper grande para poder iluminar la curva entera. Eso es, a suscribirse, activar la campanita y así cada vez que estemos en directo que mal enfoca esto ya. Y aunque le ponga la luz no voy a hacer nada. Nadie, ¿qué es? Tenía una negrita a su lado. Es que hay tanta niebla que se las Ah, era la mujer. Yo pensé que era una putita. A ver. Pues mañana me iré para el 1 de la mañana y luego no me da tiempo a venir para aquí, Óscar. Y quedamos bastante separados y no da tiempo. No, bueno, sí, hay niebla y aparte que al ser de noche la cámara tampoco la ha enfocado. Estaba viendo a ver si con el foco hacía algo, pero... Bueno, vamos a ver luces. ¿Qué hora es, Nadia?
Vamos a ver luces y poco más. Pero bueno, tramo de noche. Pues yo estoy, si no me equivoco, el mapa, pero estoy más hacia meta, ¿eh? Más o menos a 5 o 6 kilómetros de meta estoy. Y a 7 más o menos, es que no me marca por el tramo, me marca por fuera. 7 kilómetros, en mitad de tramo estamos. Hostia, con una de esas Iván me cago en la puta. Hasta creo que el público te lo iba a agradecer. No sé los pilotos al venir de frente cómo lo verían, pero seguramente el público y sobre todo yo te lo iba a agradecer. Quedaría esto bastante gente, bastante público hoy aquí en la cuneta. Una pena que no lo hicieran una hora antes el tramo. Una horita antes sería genial, porque a esta hora ya estaría terminado con los coches que son y sería perfecto. Hostia, pero por la noche no tenemos la tarifa esa que es más barata. Venga, chavales, los que no estéis suscritos, a suscribiros y a darle a la campanita para si mañana ya os falta ahí la alarma cuando esté con los directos de mañana. Ya viene David. No sé si visteis algo, yo no vi nada. Voy a empezar así los dos, A ver si este fin de semana llegamos a los 6.000 suscriptores. Estamos en 5.720. A ver si con un poco de suerte llego a los 6.000. Aquí el segundo participante ya. Bueno, por aquí el tiempo está con algo de niebla, pero bueno, no está lloviendo, que es lo principal. Qué bien.
Puse un pequeño foco, parece que algo alumbra, pero... A la hora que es y con la luz que hay aquí se ve creo que de más. Mano de Camo, ¿no estás por aquí hoy? ¿No hay tramo nocturno hoy o qué? Víctor debería estar ya en metro. Debería, pero no lo sé. ¿Estará Jorge hecho hoy en este rally algún podio? ¿Segundo o tercero? ¿Qué le ponemos? A ver qué diferencia tiene con Meira.
me equivoco, este era Diego Vila, viene comiendo a Tino, No me equivoco, No había mano, muy bien. Pues nada, yo descansaré el fin de que viene. El fin de que viene descansaré yo. Hombre, Paco Dorado también lo tenemos que tener en cuenta, Hostia, pues Paco hizo un tentazo, ¿no? Pues Paco hizo un buen tiempo, Víctor le metió solo 9, no está mal, La lucha yo creo que va a estar entre Paco, Meira y Jorge. Víctor ya sabemos que arriba. La pelea la vamos a tener entre esos tres. A no ser que Víctor pinche por ahí y luego tenga que recuperar. Aparte que yo creo que esta rally siempre se le dio bien. Sí, a ver el tiempo de Diego. Venía bastante pegado a la hora del nombre. Latino. El último fue el surco, pero bueno, ya no fue en trama, fue la meta. Está bajando la niebla, no se ve pasar la niebla ya en el foco. A los últimos va a ser complicado, Ahora descansa, Venga, que ahora vas a pasar por nada, ya. Venga, que ahora vas a pasar por allá. Bueno, ¿cómo? Venga. Si me sale bien el rally, yo no descarto que esté ahí arriba. Tal vez gente no es por ahí.
Pues Rubén, yo estoy aquí justo cuando pasan por debajo de la Nacional y ya ves cómo está aquí la cosa. Aquí se está poniendo la niebla chunga. Igual van así en medio. Hostia, ¿ves? Al final, este rally al ser así pocos va a estar interesante. A ver mañana cómo está el día, pero igual vemos una lucha interesante. Buenas noches, David. Sí, hay una poca, y cada vez se está poniendo peor. Bueno, poco podéis ver hoy. Aparte de ser de noche es complicado grabar de noche, pero bueno. Yo también lo que quiero, y lo he dicho siempre, lo que quiero transmitir es la esencia del radio siempre, como si vosotros estuvierais allí. Entonces, es lo que estáis viendo. Y respecto a lo que estáis comentando sobre Diego Vila, yo creo que va a estar ahí también, si no tiene ningún percance, yo creo que va a estar cerca de podio, ¿no? Pues nos comentaba aquí que antes David, que va primero Senra, Víctor, segundo Paco Dorado, tercero Meira y cuarto Jorge, y quinto Diego Vila. Y lo sabe Rubén. Claro que la noche es por otras cosas. Pasa que ahora, bueno, no sé cómo está aquí en la Mariña, si cierran a la 1 o cómo está. Supongo que sí, estará cerrando todo a la 1. Buen recuerdo me llevo yo. Recordaré siempre el primer rally que hicieron aquí, de la noche. Hombre, Rubén, si hay que pagar, se paga, pero eso sí que no hay problema. El tema es dónde, porque a la 1 supongo que cerrará todo. Yo por pagar, las cervezas se pagan sin problema ninguno, al terminar el rally, porque quería hacer meta igualmente, como en los otros rallies. Pero bueno, supongo que yo mañana supongo que sobre las 11 de la noche debería estar todo terminado. Son 65 coches. Sí, señor, le mandó la parrilla amarilla y mira cómo alumbra. Sí, señor. ¿Quieres de aquí de la Mariña, Rubén? Sí, que para la niebla la amarilla es la mejor. Yo tengo un LED y más. La blanca tiene que poner amarilla también. Hostia, pues Rubén, ahora no caigo, tío. Dime dónde eres. Ahora no caigo. Hostia.
Hostia, pero entonces tocará tramo en Tui, y en Tui no nos dejan hacer tramo nocturno aún, tío. Lo que no sabemos es el dorsal que va. Rubén, ¿de dónde eres? ¿De tuyo? Porque yo conozco otros gemelos, los de Noya. ¿De dónde eres? Sara Cliscar. Hostia, pues ahora ya me dejas bloqueado, tío. Ahora sí que ya no caigo quién eres. ¿A qué aprendiz te refieres, Francisco? ¿Qué? No, Francisco, no, hoy vino la señora conmigo, el aprendiz. No hablé con él tampoco. No sé si estará por ahí. Voy a tener que aficionarlo de los directos. Sí, lo grabó allí el de la camarina. Sí, me entrevistó allí también a mí. Gente simpática. Oye, Francisco, ¿y tú dónde eres? Porque no te ubico yo a ti tampoco. No os pongo yo cara. También te grabaron a ti. Tendré que buscar el vídeo entonces.
No se ve nada. Entonces seguramente que tengamos tengamos cuadrado en algún rally o en alguna salida. Pero no hablo. No me he hecho la bronca aún. Sí, Ramiro pasó. Pasa que no se aprecia ni qué coche es ni nada. Si lo hubieran hecho a las 8 de la tarde sería espectacular. Tiene que correr, Quique, para optar a los premios tiene que correr todas las carreras, creo, todas menos una. Sí, Rubén, el Sara, quitar, sí, pasó. Sí, a las 7, pongo a las 8, a las 7 sería una hora perfecta. Ok, Francisco, lo tendré en cuenta, pero no me suena, Tengo que comprar más pilas para mañana, para hacer el directo que va a ser corto, me parece, el directo mañana de la meta. Esperemos que no abandone muchos. Vamos a ver el siguiente cuánto le mete. Pero bueno, en este ya le marcó una buena diferencia. Ya dijo que mandaba, ¿no? Sí, ahora la niebla es bastante. Es que estamos en un alto. Estamos altos. O sea, el tramo viene aún de más arriba, pero nosotros estamos altos. No sé cómo estará para la zona de meta. Esas luces que se ven al fondo son flashes. Pasa que se nota que hay un pequeño parón. Vamos a ver las redes cómo están.
zona, es que esta zona es al lado de la General y hay bastante gente, aquí hay bastante gente. Sí, era Dani Álvarez, el 205. Aquí esta zona la verdad es que hay bastante gente. Hay una zona aquí más arriba que también tiene buena pinta. Lo que pasa es que mañana si hago el primer tramo, luego no me da tiempo de venir a esto. Estamos bastante separados. Sí, ese es al lado, estoy viendo y es al lado, pero aparte hay poca distancia, estamos pegados. Venga, buenas noches, Manu. ¿Qué chicas hablan? Hombre, Troy. Hostia, vaya logo te marcaste, Yo. Para la semana te llamo. Para la semana te llamo que tengo un proyecto ahí en manos que igual me tienes que echar una mano. Vamos a ver si para el año nos vemos en alguna carrera. Sí, César, mañana tenía pensado hacerlo. Que llevo un 206, puede ser, creo que porque las chicas de Tui pasaron las de 1008, no, 108 es. Esas no me doy cuenta si pasaron por aquí o no. Pues ahí tu chica. Yo puedo confirmar que he adquirido ahí un pequeño coche para correr y ahora hay que montarlo y a ver si podemos hacer alguna subida o algo para el año. Toca estrenarse. Habrá que dejar la cámara a otro y pasarse al asiento. Ok, Francisco, gracias por la información. Aparte, el proyecto lo tenía pensado, igual tengo pensado hacer algunos directos, al montarlo y hacer algo por aquí. Ok, César, pues estate atento mañana, tengo que probar allí. Yo creo que allí debería haber cobertura y la intención es hacerlos en todos. Luego todo depende de la zona que sea neta y que tengamos cobertura o no tengamos cobertura.
Tenemos tiempo ya del otro tramo. Pues nada, César, gracias a vosotros por estar ahí No, Quique, no lleva motor de coche. Hay que comprar algo ya que lleve secuencial, entonces ya no hay motor de coche. Pues algo que ya le llevaba tiempo dando vueltas y esta semana pues casi que me decidí. Es fácil de saber que aquí no se esconde nada. Por eso lo estoy comentando, porque no hay que esconder nada. Es más, seguramente que pida ayuda por aquí porque yo de muchas cosas no controlo. Entonces, sí, es que el proyecto ya estaba corriendo. O sea que ahora mismo estaba desmontado y hay que montarlo. Correcto. Supongo que muchos sabréis de lo que hablo. Correctamente, un SFC. Sí, hay un pequeño parón. Vienen con mucha separación, no sé por qué. Es que a día de hoy o me iba un Carcross o un SFC, lo tenía claro, para lo que yo quiero. El 1 aquí ya salió. Puede ser, Cristian, puede ser. Para lo que, Jonathan, para lo que. No, el proyecto está desmontado porque el chaval lo desmontó lo iba a pintar y al final lo vendió, pero el proyecto está entero, o sea, hay que montarlo y ya está. 8 dorado, bueno, dorado está ahí, ¿eh? Pues que le iba pegado, ¿cómo le iba pegado Tino a Vila si Vila viene por detrás de Tino? No, ya los probaños. Gracias, Jonathan, gracias. Por eso me tengo que rodear de gente buena, tío, de gente que sepa de esas cosas. Hola, Emilio, pues estoy por la zona de Viveiro, aquí en el norte de Galicia. Estamos aquí en el Rally Mariño Lucense. Que le ganó a Meira Jorge aquí. La lucha Jorge
en el Mariña, Emilio. La intención es pintarlo todo, hacerlo todo, pintar todo nuevo, sí, y decorarlo de nuevo. Ah, vale, Emilio, estoy en la zona, en el primer tramo, justo donde pasa por debajo el tramo pasa justo por debajo de la carretera general que va hacia Viveiro. Tendremos que buscar una decoración buena y ponerle la letra de Barracuda, ¿no? A ver, es de casa entonces, Emilio, no me jodas. Oye, ¿por qué tienes esta niebla toda por aquí? Estoy a mitad de tramo, más o menos, ¿eh? Ya te digo, estoy andando antes kilómetros salida, kilómetros a metro, y más o menos estoy a mitad de tramo. Y ahora es que vienen a contagotas los coches. El que dices tú ese, creo que era turbo, ¿no? A ver si me puedes confirmar eso, Olivia. ¿Quién construyó esto también? Vale, en el segundo tramo fue el golpe entonces, ¿no, Francisco? Sí, es el de Mariachi, y este del que hablamos también era de él, fue el primero creo que hizo. Sí, es ese, es ese. Ah, pues pensé que lo hiciera Mariachi. Muy bien, entonces ya sé la gente que tengo que cuando vea algo más. No podéis estar ahí, tenéis que estar detrás. No, si te revientas ahí, la responsabilidad es nuestra.
Nada máis. Pues habrá que ir modificando poco a poco y viendo cosas. Pero bueno, poquito a poco, ¿eh? Al principio va a venir para casa y poquito a poco. Que así. Es el delantera, ¿no, Kike? El de Juan. También lo tuviera a la venta, creo. Ese coche también andaba bien, ¿eh? Lo que pasa es que yo prefería algo trasera para divertirme. No para ganar nada, para divertirme. El día que salga será para divertirme. Le compramos las ruedas usadas a Jonathan para derrapar un poco y listo. La opción era un Carcross o un STC, era lo que rondaba. ¡Coche! ¡Coche! Mientras aguante la Arlona, Jonathan. A ver si sabemos algo de ese tramo, si está parado, si no está parado. No tiene coche ninguno. ¿Qué precio tienen las Pirelli Troy? Tú que las compras en 13, ¿no? Ah, no, ¿qué ha pasado? Empieza a llover. Sí, está parado. Lidia, ¿estás en salida del TC1? Es que yo no sé si meterle 13 también, porque al final es como si fuera una barqueta. Y estaba pensando en meterle así algo en 13. Félix Rodríguez de la Fuente. Una lagartija disecada. Pues vamos a ver si sabemos algo, Martín, pero de momento no sabemos nada.
pues aún hiciste carreras con ellas de cojones, tío. Está parado y no sé más. Estoy buscando. Nada, los comisarios vinieron y marcharon a contratrama, no sé si fueron en busca del coche y qué pasó. Estamos no medio dun tramo, pero que xa un rato que non pasou nadie, aquí que pasa o tramo por debaixo da carretera general, e por aquí andábamos de organización. Ya salieron, viene aquí un comisario y dice que ya salió. Seguridad, sí que fue seguridad. No, dicen que iban a salir, pero no sé por qué este coche sale por aquí. La verdad es que no lo entiendo. No, ahora llegó el de seguridad, salió por el acceso. No sé. Pues nada, habrá que echarle un ojo a esa entonces. Yo lo quiero para disfrutar. Lo voy a competir. Pues no sabemos qué pasó, porque el de seguridad pasó y dijo que quería marcharse por el acceso y se marchó. El segundo lo están corriendo. Pasa que luego tendréis un parón, porque si no pasan aquí, ahí no van a pasar tampoco. Pues a ver si cuadramos, Emilio. Y mañana estaré, mira, voy al primer tramo, a la zona esta del cruce que llegan, que lo hacen por fuera, una zona rápida. Luego bajan hacia Meta. ¿Qué pasó? No. Dice nada, pues estamos todos... Aquí está circulando a xente, cojones. Marco, me cago en 10. ¡Coche! ¿Y qué estuviste haciendo tú solo en el parque cerrado? Yo si no hubiera este tramo hubiera ido al parque cerrado, pero claro, me cuadraba de camino antes de llegar a Viveiro y ya me quedé aquí. Porque si tengo que subir a Viveiro y luego bajar aquí otra vez... No, pues aquí nada, aquí salió el de seguridad y se marchó, pero no dijeron nada. Decían que iban a reanudar.
Pero bueno, no sabemos más nada. El tema es que en los grupos nadie sabe nada tampoco. Ahora aquí por un grupo que se perdió un coche. No sé. Yo creo que viene uno hoy. Ala, ¿qué tal sale? Sí, de noche sí. Es que... Esto le lleva la película ya ahora. ¿Cómo se llama el de negro? ¿Es de aquí, de la zona o qué? Al final tiene y pasan coche. Es que no sé cuántos quedaban tampoco. Igual ya no quedaba mucho. ¿Cuál fue el último que entró en meta? ¡Qué cabrón! El último fue el 40 en mi tramo, en el TC1. Me faltaban 25 coches. Pasó uno, pero pasó bastante tranquilo. Es que ahora no se ve nada. No, esto es complicado, ¿eh? Complicado. La vida Yo aquí no veo ni quién pasa, macho. Este es tú. Lo único que veo es la carretera aquí delante mío puesto, que es lo que me da el foco, y poco más. ¡Coche! Hostia, aquí es que si te mueves te puedes pegar una leche de la hostia, porque o llevas un foco o no ves nada, ¿eh? Aquí está oscuro.
Si le saco el foco de la cámara, no se ve nada. Menuda burrada, tío. A un minuto. Ahí, tiene que haber algo malo. Me cuesta hasta la cámara enfocar. Qué malvado. Vamos de noche, al final un follón para la organización y para todo. Mira los coros, mira los coros. La cámara no enfoca, tengo que esperar a que venga el coche con las luces, si no, no me enfoca. Si no, así que no veis nada. Voy a levantar la semilla del coche, porque si la levanto ya, lo que veréis es todo borroso. Aquí está a punto de enfoque y... Bueno, ahora parece que viene bastante seguido ya. ¿Sabes que venimos en la cámara? No ve nada. El primero de atrás no veía nada. Empezarán ahora a saltar los tiempos, porque nada, pasaron y van casi todos seguidos ahora. Empezarán a saltar ahora, nada. Otra vez ya hacerás tiempo.
No, acá están pasando, ahora aquí están pasando, Francisco. Pasan bastante rápido algunos. No te puedo confirmar si está o no está, ¿eh? Pero si estuviera neutralizado te tenía que poner neutralizado, ¿eh? Sí, te estarán llegando. Porque que yo sepa, cuando está neutralizado te marca ahí que está neutralizado. Fue la única también. El abrir la valla también. Viene, que viene. ¡Tíralo! Yo creo que fue el que tuvo el accidente, ¿eh? El 227. Estaba viendo ahí en un grupo y hablaban de un tal amigo. Para la derecha, pero es para la izquierda, no, joder. Mira, es que no se ve. La gente perdió porque no. Un coche de la FGA quinto en mi vida. Pero, ¿cómo quinto? ¿Qué hablas? ¿Por el de Diego Vila? ¿Quién marcó el mejor? ¿Quién marcó el quinto tiempo? Diego, un saso del volante, hostia. Y eso está bien. Ya corrió. Ya corrió entonces, ¿eh? El tema está en lo que te tires en la noche y en la niebla. Está claro que si te tiras y te sale bien, marcas un buen tiempo, pero quinto, cuidado, ¿eh? Ya. El de serie, pues sí. Estarán bien los tiempos. Cuidado, ¿eh?
Cuidado, cuidado. Ya puede el piloto marcar ese tiempo, ¿eh? Uf. Madre mía, es que no se ve nada. No le des. No vamos. Abro yo las vallas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo volvemos a recrear. Pero frena, no hagas como Igual es piloto de aquí de la zona del tramo. No sé quién es el piloto. ¿Qué tiempo se marcó en el primer tramo? a estas horas vamos a estar todos. A ver, dale aquí. Venga, va, esto sí. ¡Dale! Y es que es muy cuidado. ¿Ves? Sabía que iba a ver quién está allí. A ver si va a estar mal ese tiempo del TC2. El minuto ese lo sale en el TC2, en el TC1 no le metió tanto, ¿no? Déjamela llevar a mí. Si nos para atrás. Cuando nos vaya a quitar la lista, pero yo también tuve miedo. No, porque yo quito. Ese tiempo igual está mal. Uf, en el TC1. Madre mía. A ver si van a estar mal los tiempos. Yo cuando lo dijiste
tú por WhatsApp. Yo ya fui para el FEAL y dije, bueno, no había bebido nada, pero siempre me toca nada. Y cuando me pararon antes de pues yo pasamos por ahí. Sí, en el Real. Tuvo mucho lío, No me mola, No, porque siempre... Pues no sé, No, se me para, no me ahí no os puede comentar yo nada, pero estoy en blanco. Sobre eso no conozco, pero hostia, bueno, estáis hablando de unas diferencias bastante grandes. Viene otro detrás. Sabe que lo tiene. No pasa, pues, claro. Sí que lo pasa. Si no ven nada, mira cómo lo coge, lo coge. No veía nada. Claro. Apartado, Las cañas, A ver, no puede pasar, no tiene que echar de luz para comer, pero hay que dejarlo pasar. Bueno, chavales, vamos a ver el horario de mañana. Mañana comenzamos. Espero aquí, ¿dónde lo mandé? El coche está, ya se lo digo. Mañana comenzamos a las 10:30. Está muy guay de aquí, Creo que vienen dos. ¿Sí? Mira, esto viene el rojito, ay Dios mío. Ahora no lo Ya no enfoca ni la cámara, chavales. Pues nada, creo que voy a cerrar el directo porque ya no se ve nada. Hombre, de día da igual, que día que de noche. Igual de noche no, si se viene Y mañana nada, a partir de las 10:20, sí, lo conectaremos. noche pasaban así. Se ven las luces. Dale, anímalo ahí. Anímalo ahí. A las 10:25 conectaremos ya. Vamos a buscar ahora por la noche, buscar el sitio que tengamos cobertura, que tengamos todo, para mañana arrancar ya por la mañana. A las 10 de la mañana, 10:30, con el primer tramo, el primer directo. Empieza a refrescar ahora. Pegué una buena caminata cuando llegué aquí, estaba sudando y ahora está refrescando.
Que viene. Quedan 6 coches, pongo la lista de inscritos. Vamos a aguantarlos, ya que estamos. Era del tramo 2, Tramo 2 igual le pasaba por casa. Sí, los tiempos más o menos, 1 kilómetro menos. Están ahí, No. Le costó más el tramo 1. El segundo ya estaba caliente y ya hizo crash. Coges muchas ideas tú, me parece. A ver, parece que está hecho. Si el tiempo está bien. El tema es lo que dices tú, que si está de serie, corre bien el piloto. Igual falta uno, sí que viene la luz. No pasó, falta uno. O sea que mañana ya se puede salir al tramo con el brazo por la ventanilla, que con la diferencia que lleva hoy ya tiene la copa ganada, ¿no? O sea, en este rally me refiero, ¿no? Vamos allá hay feira, allá arriba. Hay que ir, vamos para allá. Es un grupo. Aquí ya viene, sí. ¡Dale, joder! Ya no lleva ni parrilla. Sí, hombre, pero es mucha diferencia. ¿Cuánto si me dices que hoy le metió 1 minuto, mañana, tío, o él sale muy dormido, o cómo recuperas eso? Deja de quitarnos fotos ya. No sería el fin de...
Sí, eso lleva razón, que a veces cuando salen muy ataque. Y bueno, con la diferencia que tiene hoy, si sabe administrarla, tío, hay que correr mucho para recuperar ese tiempo todo. No ves nada, tío. Aún por encima con los LED, con la parrilla, se tiene que hacer una pantalla blanca por adelante que tienes que flipar. Es que no los veo subir por el otro lado de la carretera. Bueno, falta el 580 y se acabó. Bueno, yo creo que ahora mismo llegan todos, porque van por largas, cortas. Largas, cortas. A ver mañana, vamos a ver mañana qué pasa. Si mañana sigue marcando diferencias, pues ya sabemos lo que hay. ¡De raperos! ¿Cómo dices? ¡Cago en Dios! ¡Viene un coche! ¡Os mato a todos! ¡Cago en Dios! Terminó. Puede ser fácilmente que llevar los amarillos a llevar los blancos tiene que haber una diferencia de la hostia. Los blancos te hacen una pantalla que flipas. Bueno chicos, pues esto se terminó. No hay más por hoy. 1:39 de directo. A ver, pues sí que duró el tramo. 1:30. 65 coches le llevo. Pues nada, voy a cerrar el directo. Mañana a partir de las 10:30 ya estamos conectados otra vez. A las 10:30 es el primer tramo. Así que os animo a mañana estar por aquí y seguimos comentando. A ver qué es lo que pasa. Y a ver, vemos las diferencias esas. Muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos mañana. Venga, un saludo a todos. Nada.